Roberto, ¿ha sido Cruz Azul el mejor exponente en la Copa Libertadores en comparación con esos dos o no? Bueno, puede ser porque se quedó más cerca. Buenas noches, me da mucho gusto saludarlos a todos. Se quedó más cerca, como bien dices, pierde ese título por la vía de los penales. En aquella época en que, bueno, esos tres equipos en distintas temporadas llegan a la final para dejar plena constancia de lo que podía hacer el fútbol mexicano. O sea, fueron papeles excelentes los que se llevaron a cabo, los que se realizaron con arbitrajes que ya sabíamos que eran hostiles, eran adversos. Yo diría que los Tigres al llegar a la final eran los que en teoría más podían alcanzar, porque en ese momento podías hablar de un plantel de Tigres más poderoso que el de aquel River, y sin embargo fueron los peores en esa final. Sí me quedaría quizá con el Cruz Azul. Vamos a escuchar declaraciones de dos hombres que estuvieron precisamente en aquella final, Norberto Ángeles y también Piñeiro. Vamos a escuchar las declaraciones al respecto. Todos estábamos conscientes de todo lo que implicaba en ese momento tirar un penal, la presión, pasan cosas buenas y estos momentos los recuerdas, te llena de sentimiento, te llena de todo. Pero no, pasa todo bien, todo tranquilo, te da ganas de seguir en la vida, luchando y todo, pero muy, muy, muy contento. Te pasa toda su historia de vida, agarras la pelota y vas caminando y no llegas nunca allá. Cuando pongo la pelota y miro al portero, o sea, miro hacia arriba y desaparece la portería, porque estaba la gente saltando atrás y estaba Córdoba abriendo los brazos así. Yo dije, por Dios, ¿en dónde está la portería? Y entonces me bajo la mirada y miro otra vez buscando la portería y no veía la portería. Hay las declaraciones entonces de Ángeles y también de Piñeiro. A ver, José Luis Sánchez Solá, buenas noches. Ha sido la mejor participación en Copa Libertadores, no estoy tomando la Sudamericana, en donde el equipo de Enrique Mesa, los Tuzos del Pachuca, se consagraron contra aquel Dream Team del Colo-Colo. Hablo exclusivamente de la Copa Libertadores. ¿Fue Cruz Azul el mejor exponente del fútbol mexicano en ese torneo particular? ¿O Tigres era mejor? ¿O las Chivas eran mejores? Buenas noches a todos. No, este Cruz Azul para mí fue el mejor. Tigres, como bien dice Roberto, fue el que tuvo que haber ganado, pero Cruz Azul era un equipo muy compacto, con mucho jugador de su cantera, tenía 5 o 6 jugadores de su cantera, y en todo este trayecto de la Libertadores la fue llevando contra equipos importantes y fue rebasando todas las fases. Sin lugar a dudas, sí, un penalti que tiene razón, sí, he estado en ese estadio, y no sé si pierdes la portería, pero sí el estadio se mueve, la gente empieza a brincar y sí se mueve, sientes que esto en cualquier momento se puede caer. Sí tiene un poco de razón Piñeiro, no es justificable para fallar un penal, pero Cruz Azul ha sido el mejor finalista. Rafa, en ese sentido, ¿cómo ordenarías la participación de los equipos mexicanos en la Copa Libertadores? ¿A quién pondrías primero? ¿A Cruz Azul, a Chivas o a Tigres? ¿O en qué orden los pondrías y por qué? De acuerdo a las circunstancias que se presentaron al fútbol, que se desplegó, a la autoridad que mostró en ese momento la representación de un equipo mexicano, Cruz Azul, para mí sin duda, dirigido por José Luis Trejo, y con una serie de jugadores que a lo mejor no estaban ni siquiera contemplados para el primer equipo cuando arrancaba el torneo, porque ahí jugó Ángeles, jugó Melvin Brown, tuvieron como refuerzo a Cardoso, que era un refuerzo importante, estaba la figura de Palencia, estaba Piñeiro, estaba el Conejo en la portería, pero yo creo que la verdad fue y le plantó cara a Boca en el escenario más complicado que hay en Sudamérica, punto. No hay una cancha más difícil que la de Boca, por todo lo que representa su hinchada, por todo lo que representa ese orgullo de ser un jugador de Boca y que se juegan la vida prácticamente en los partidos, y que tuvimos también oportunidad de ver aquel desenlace, yo diría que asqueroso por parte de Benítez, técnico de Boca, en aquel enfrentamiento con Chivas, que escupe al Bofo, pero futbolísticamente lo que hizo ese día Cruz Azul lamentablemente pierde en penales. Sabemos
y lo sabíamos de antemano, porque le había pasado a Santos en aquella tanda de penales que queda eliminado con River, cuando estaba un portero casualmente argentino en el arco de Santos, pero la final se juega siempre en el escenario de Sudamérica. Esas eran las cosas que tenías que pagar tú como invitado a ese torneo, pero que era lo mejor que le podía venir al fútbol mexicano a nivel de clubes, esos enfrentamientos, ese roce, todo eso que te arroja cantidad de cosas y que la verdad lamentablemente no pudo capitalizarlo Cruz Azul, porque falló Piñeiro, no recuerdo quién fue el otro que falló, pero ahí quedó plasmado claramente lo que hizo Cruz Azul. Yo diría que en ese orden está Cruz Azul, luego Chivas y sin duda Tigres, que teniendo todo para ganar, yo creo que lo echó a perder en el regreso para jugar en el Monumental de River en Buenos Aires. Roberto, ¿coincides con el ranking que da nuestro compañero Rafael Puerte? ¿Y qué pasó al final con cada uno de sus equipos? Circunstancias diferentes. Decíamos, en la serie de disparos desde el manchón penal pierde Cruz Azul. Chivas no puede meter ni siquiera las manos contra el Inter en 2010 y mucho menos Tigres contra River Plate. ¿Qué pasó en cada uno? ¿Y qué pasa entonces con los equipos mexicanos? ¿Fue el arbitraje? ¿Fue la cancha? ¿Fue la condición de visitante? ¿Pasó algo extraño? ¿O los culpables fueron los propios clubes? Coincido con Rafa en el orden de los equipos, ¿no? Cruz Azul, después Chivas y después los Tigres. Quizá antes de esa final los Tigres habían sido los más dominadores, o sea, son los mejores del torneo, tienen que cerrar allá porque así lo establecía la Conmebol, pero si no hubieran recibido en su cancha, como me imagino que también lo hubiera hecho Cruz Azul. No me acuerdo si terminaron arriba de los demás, tanto Cruz Azul como Chivas. Pero lo que pasa con Cruz Azul y con Chivas en la final es normal, con arbitrajes tendenciosos, con ambientes hostiles y el nivel de los adversarios también. Fueron, vamos a decir que derrotas normales, la de Cruz Azul hasta la última instancia de los penales. En el caso de Tigres, lo vergonzoso fue que estuvieron muy cerca del nivel habitual. Una final la puedes ganar o la puedes perder, pero no puedes jugar la final que quizá en ese momento era la más importante en la historia de los Tigres, no la puedes jugar como la jugaron en la vuelta, después de haber tenido una más o menos buena ida, porque en la ida no ganan, pero sí son mejores que River Plate. En la vuelta simplemente se asustaron, les pesó el escenario, Gignac estaba recién llegado, todavía no se adaptaba plenamente para después ir produciendo todo lo que ha producido con este equipo. En cuanto a la forma en la que jugaron, sí, muy distinto lo de los Tigres. Lo de Chivas y Cruz Azul, normal. Y en circunstancias equitativas, equilibradas, creo que cualquiera de los tres se hubiera coronado, quizá los tres. A ver, Chelis, ¿qué pasó en cada una de estas finales? ¿Qué le faltó al fútbol mexicano? ¿Qué le faltaron a cada uno de estos clubes? Cruz Azul el más cercano, Chivas no mete las manos y mucho menos Tigres. ¿Qué pasó para cada uno de ellos tres y por qué? ¿Por qué no se pudo ganar? ¿Fue culpa de las circunstancias ajenas o propias de la Conmebol, ajenas del fútbol mexicano? ¿O los clubes mexicanos fueron los propios culpables? No, obviamente para mí los clubes mexicanos, porque si no hubieran querido los organizadores, no llegas a la final, ¿no? Cuando puedes arreglar esto de los partidos antes de las finales, no hubieras llegado. No, a Chivas le faltó oficio, a Tigres decisión, o sea, tenían un plantel para dar y para repartir y verdaderamente se asustaron, se acartonaron, se entregaron en el partido de vuelta cuando tenían todo para ganar contra el peor River de mucho y mucho tiempo, porque no era el River campeón que conocemos, era un River muy, muy limitadito. Y Cruz Azul quizás con el equipo más limitado de los tres, pero muy compacto, lo más parecido a lo que es un fútbol asociación y con una magnífica dirección de Trejo, a un penal, ¿no? Esa es la razón del por qué Cruz Azul, pero sí son muy, muy diferentes las circunstancias del por qué perdieron. Lamentable, créeme lo que lamentable fue lo de Tigres. Lo demás, normal. Rafa, en ese sentido, ¿Cruz Azul fue el más valiente y Tigres fue cobarde o inoperante? Mira,
Álvaro, la palabra cobarde, yo creo que es castigar demasiado fuerte, ¿no?, a un plantel. A mí me parece que lo rebasó el prestigio del torneo, lo rebasó el historial de River. Coincido totalmente con Roberto y con Chelis. River, de todo lo que yo le he visto durante muchos años, era francamente el equipo menos fuerte, siempre con la característica típica del sudamericano, del argentino, que si algo tienen es ser competitivos, y eso fue lo que a final de cuentas le permitió a Tigres superar. Lamentablemente, en su condición de local, Tigres no sacó una ventaja mayor que no tenía. Sinceramente, creo que un grado de dificultad tan grande como para haberla conseguido. Y cuando fueron allá, hubo de arranque en el partido, recuerdo que yo estaba en Buenos Aires, estuve en el escenario, 2, 3 entradas de los argentinos que achicaron al equipo mexicano. La representación mexicana con Tigres ese día se achicó y le faltó el temperamento y todo lo que se necesita para poder conquistar un título que sabemos que vas contra muchas cosas, ¿no? O sea, primero vas a competir contra la Conmebol, que de antemano el hecho de no permitirte, aunque lo consigas en el trámite del torneo, recibir en la final en tu escenario, te obligan a que juegues de visitante. Pero bueno, pues se conoce desde antes. Yo creo que Tigres quedó a deber. El caso de Chivas mostró cara, ahí temperamento también, las artimañas de los argentinos, el escenario de la cancha de la Bombonera en Boca, que es francamente muy difícil, la postura del técnico, que fue totalmente reprobable, y pues, la pasividad, ¿no?, por parte del árbitro. Y en el caso nada más de Cruz Azul, termino, yo creo que ese día Cruz Azul, acabo de ver una buena parte del partido, recientemente la vi, tenía que haber ganado en el trámite del partido, no en penales, pero bueno, perdió. Roberto, ha sido criticada la decisión de la Federación Mexicana de Fútbol y de la CONCACAF de que México salga de los torneos de la Conmebol en donde había un roce internacional. Pero ¿son justificables esas decisiones cuando se era un invitado económico, cuando el pastel, económicamente hablando, no le convenía a los equipos mexicanos en cuanto también a sus gastos de operación, en que no era tratado de la misma manera? ¿Eso lo justifica o no lo justifica? Creo que no, entiendo que había razones, había argumentos, pero faltó quizá capacidad para conciliar diversos intereses, los televisivos también atravesados en su momento, como suele suceder sobre todo en el fútbol mexicano o en lo que tiene que ver con nuestro fútbol. Incluso sacrificando en el corto plazo, quizá les faltó visión para entender lo benéfico que hubiera sido a largo plazo en lo económico y en lo deportivo. Los equipos mexicanos competían. No sé si a estas alturas ya estaríamos hablando de un campeón mexicano de la Libertadores. Imagínense con lo que eso implica. Yo sí creo que faltó capacidad para negociar, que no siempre tienes que ver el beneficio económico del corto plazo. Necesitas una mayor visión futbolística, que en este caso yo creo que les faltó, y en ese sentido obviamente están ahora en el intento de resarcir las cosas. No sé si sea viable un regreso a un torneo como la Libertadores, que sería magnífico para el fútbol mexicano. Chelis, ¿y se podía gestionar con los dirigentes sudamericanos? ¿México podía obtener un mejor lugar en la mesa? ¿Podía dejar de ser un invitado cómodo a ser un buen invitado? ¿O esto realmente era un sueño imposible? Hoy que es el día del árbol, tendrían que dejar de ver el árbol y ver el bosque, porque mientras México no tenga los derechos de televisión, México no va a ir a ese torneo, y eso es ver el árbol, no ven lo grande que podría ser México y lo que podía prosperar futbolísticamente yendo a esos torneos. Pero mientras no se tengan los derechos de televisión, los equipos de México, la Federación Mexicana, mientras no tengan los derechos, olvídense de Libertadores. Sí, claro.